No todos los despertares son iguales. Hay mañanas que simplemente siguen la rutina, que se sienten como una repetición de lo anterior. Pero luego están esos días distintos, como este, en los que algo se siente diferente desde el primer respiro. Como si una fuerza más grande te estuviera llamando a comenzar desde un lugar más profundo. Y lo sabes, lo sientes, porque no es una alarma lo que te despierta, es un llamado interior. Hoy no inicias desde la prisa, ni desde el peso de las obligaciones. Hoy eliges comenzar desde la intención, no desde la costumbre, sino desde la conciencia. Hoy no despiertas por costumbre, despiertas con una decisión que lo cambia todo. Porque cuando decides abrir los ojos desde el alma, algo cambia en ti, y con ello, cambia todo a tu alrededor. Este no es un despertar físico, es un renacimiento interno. Joe Dispenza nos ha enseñado que cada pensamiento tiene una frecuencia, y que esa frecuencia puede crear realidades. Por eso, lo primero que piensas al despertar importa. Lo que sientes mientras respiras al amanecer importa. La energía con la que inicias tu día se convierte en el lenguaje que el universo escucha. Y si hoy eliges comenzar con una oración, no lo haces por tradición, lo haces porque entiendes que orar es dirigir tu energía hacia lo divino, es decirle a la vida: estoy presente, estoy disponible, estoy aquí con fe. Antes de continuar, te invito a hacer algo simple pero poderoso. Dale fuerza a esta energía, apoya este mensaje, deja un like, suscríbete y compártelo si sientes que alguien más también necesita escucharlo. Porque si estas palabras llegaron a ti, es porque tu energía ya está lista para lo que viene. Así que antes de seguir, escribe en los comentarios: hoy doy gracias al universo. Escríbelo con el corazón abierto, porque no estás aquí solo escuchando palabras. Estás activando una frecuencia nueva. Este momento, justo ahora, puede parecer simple, pero es sagrado. Es el instante donde decides que este día no va a ser uno más. Va a ser una declaración silenciosa pero poderosa de que estás listo para vivir desde tu centro, alineado con Dios, vibrando desde tu verdad más alta. Despertar con intención, no con inercia. La mayoría de las personas abre los ojos y se lanza directo al ruido, al celular, a las redes, a las notificaciones, a las listas de pendientes. Comienzan el día desde la reacción, no desde la creación. Pero tú, que estás aquí, estás eligiendo algo distinto. Estás decidiendo no despertar por costumbre, sino con una decisión que lo cambia todo. No desde el tengo que, sino desde el elijo. Y esa diferencia es monumental. Cuando despiertas desde la intención, no es el mundo el que dicta tu vibración. Eres tú quien marca el tono. Y ese tono puede ser una oración. No una oración repetida de memoria, sino una que nace desde el cuerpo, desde el alma. Como una respiración profunda que dice: estoy aquí, estoy presente, estoy listo. Joe Dispenza explica que nuestros pensamientos matutinos no solo determinan nuestro estado emocional, sino que modelan literalmente el campo cuántico que nos rodea. Es decir, el primer pensamiento que eliges sostener por la mañana es como sembrar una semilla vibracional. ¿Será una semilla de ansiedad? ¿O será una semilla de fe? Quizá hoy elijas cerrar los ojos un momento más, no para dormir, sino para conectar. Para volver al centro. Para recordar que cada nuevo día no es una continuación mecánica del anterior, sino una posibilidad viva de transformación. Tal vez pongas tus manos sobre el pecho y digas en silencio: gracias por este día. Gracias por esta vida. Gracias por la oportunidad de comenzar desde Dios, desde dentro. Porque cuando oras con intención, lo que haces es reconfigurar tu energía. Tomas lo invisible, tu fe, tu deseo, tu conexión, y lo conviertes en algo real. Lo anclas en tu respiración, lo encarnas en tu postura, lo reflejas en tu mirada. Y aunque afuera todo parezca igual, tú ya no eres el mismo. Esta oración no es un ritual más. Es una declaración energética. Es un código vibracional que despierta memorias antiguas en tu alma.
Es una forma de decirle al universo: no necesito que cambies el mundo allá afuera. Yo elijo comenzar cambiando desde adentro. Hoy no te levantas con el piloto automático encendido. Hoy despiertas con dirección, con foco, con la certeza de que cada pensamiento es un pincel que dibuja tu día. Y decides que tu primer trazo será uno de luz, de gratitud, de fe sentida. Quizá no lo notes de inmediato, pero el solo hecho de comenzar con esta oración crea un campo invisible que te acompaña, que te sostiene, que te conecta con una vibración que va más allá de las palabras. Porque cuando oras desde el alma, no estás repitiendo fórmulas vacías, estás reprogramando tu mundo interior. Y cuando tu interior cambia, el exterior inevitablemente responde. No como magia, sino como consecuencia de tu coherencia. Tu día empieza a reflejar tu vibración. Tus encuentros, tus decisiones, tus emociones, todo empieza a alinearse con esa intención que sembraste desde el primer respiro consciente. No subestimes este acto. No creas que es pequeño. Cambiar tu primera intención del día es cambiar el punto de partida de todo lo demás. Es elegir despertar no por inercia, sino con alma. Y desde esa elección todo se transforma. Una oración puede volverse en un código vibracional. Hay una gran diferencia entre orar con palabras y orar con vibración. La mayoría de las personas aprendió a repetir oraciones como si fueran fórmulas, frases memorizadas que se dicen porque toca, porque así nos enseñaron. Pero hoy no estás aquí para repetir. Estás aquí para sentir. Esta oración no es un ritual aprendido. Es una frecuencia que despierta memorias antiguas. Es un código que no necesita ser comprendido por la mente, porque lo entiende el alma. Y cuando oras desde ese lugar, tu energía entera cambia de frecuencia. Joe Dispenza habla del poder de las emociones elevadas para reconfigurar el cuerpo, la mente y el campo cuántico. Y la oración, cuando se hace con emoción auténtica, es uno de los caminos más directos a esas emociones. Cuando oras con gratitud, amor, entrega, no solo estás pidiendo, estás vibrando. Y cuando vibras, estás creando. Imagina que cada palabra que dices en oración fuera como una nota musical. No basta con decirla. Lo que importa es cómo la emites, desde qué estado interno. No es lo mismo pronunciar gracias con apuro que sentir un gracias que se enraiza en el corazón. Ese segundo gracias abre puertas. Vibra. Y esa vibración llega. Por eso esta mañana no estás aquí para decir cosas bonitas. Estás aquí para alinear tu energía con lo eterno. Para permitir que tu interior se sincronice con lo divino. No necesitas gritar, ni convencer a nadie. Solo necesitas sentir con autenticidad. Cuando cierras los ojos y entras en ese silencio lleno de presencia, no estás repitiendo un rezo, estás activando un lenguaje que no tiene letras pero sí impacto. Estás hablando con el universo en su idioma favorito, el de la coherencia vibracional. Porque hay oraciones que no salen por la boca, pero se expanden en el campo. Hay plegarias que no se escriben con palabras, sino con la forma en que decides caminar, mirar, tocar, sostener. Todo lo que haces desde el alma es oración en acción. Y eso es lo que transforma. No tanto lo que pides, sino cómo vibras mientras lo haces. Porque la fe auténtica no exige energía, la genera. Esa vibración de entrega confiada, de amor silencioso, de gratitud sin exigencias, esa vibración tiene más poder que 1000 discursos. Hoy tu oración no tiene que sonar fuerte, solo tiene que sentirse verdadera. Puedes simplemente respirar y permitir que esa respiración sea tu conversación con Dios. Porque a veces la oración más profunda es un suspiro que suelta el control, que deja espacio, que confía. Y cuando esa confianza vibra en ti, no necesitas pruebas. Tu alma reconoce que ya está siendo sostenida, que lo que aún no ha llegado ya está en camino, porque tú lo has activado desde tu coherencia. La oración es mucho más que una súplica. Es una afirmación energética. Es el momento en que tu campo interno se ordena, se expande, se afina. Y esa afinación no es teórica.
Es real. La sientes en tu cuerpo, en tus pensamientos más suaves, en tus emociones más estables. Es como si todo empezara a alinearse con lo sagrado. No necesitas entenderlo todo para vivirlo. Solo necesitas abrir el espacio, respirar con presencia, conectar desde lo profundo y permitir que esa conexión hable por ti sin necesidad de palabras. Hoy, tu oración está haciendo eco en lo invisible, no porque sea perfecta, sino porque es auténtica. Y ese eco traerá de vuelta lo que resuena con tu alma. La fe se manifiesta de forma silenciosa pero poderosa. La fe no siempre se nota, no siempre se expresa con frases largas, con gestos exagerados ni con afirmaciones altisonantes. A veces, la fe verdadera simplemente se respira. Se siente en el modo en que alguien se queda en calma cuando todo parece moverse. Se percibe en esa mirada que no necesita demostrar nada, pero que transmite confianza. Se revela en ese silencio que no huye, sino que sostiene. No necesitas entender para orar. Solo necesitas respirar con presencia. Porque hay momentos en los que tu mente busca explicaciones, pero tu alma solo pide compañía. Hay situaciones en las que las palabras ya no alcanzan, y es entonces cuando la fe empieza a hablar por ti sin que abras la boca. Habla en tu forma de seguir adelante, de elegir la paz en medio de la tormenta, de sostenerte aun cuando las certezas parecen desvanecerse. Joe Dispenza enseña que cada emoción tiene una frecuencia, y que esa frecuencia es capaz de afectar tu biología, tu entorno y tu futuro. Cuando tú decides sentir fe en vez de miedo, esperanza en vez de duda, estás reescribiendo lo que viene. No con fuerza, con vibración. A veces oramos sin darnos cuenta. Lo haces cuando eliges no rendirte. Lo haces cuando respiras profundo en lugar de responder con enojo. Cuando te quedas presente, sin escapar. Cuando decides ver con ojos nuevos, aunque nada haya cambiado afuera. Eso también es oración. Es un diálogo interior con lo divino que no requiere ritual, pero que está lleno de intención. Y esa intención es poderosa, porque una fe auténtica no necesita que todo esté claro. Solo necesita que tú decidas seguir caminando, que te mantengas abierto, que permitas que lo sagrado se manifieste en ti a través de la confianza. Tal vez no lo has notado, pero hay días en los que no pronuncias ni una sola palabra de oración, y sin embargo, estás orando con tu forma de sostenerte. Con la manera en que eliges responder distinto, con ese instante en que cierras los ojos y simplemente respiras, sabiendo que esa respiración ya está conectando con lo que está más allá de ti. La fe no se trata de forzar lo que no entiendes, sino de rendirte ante lo que sí sientes. Y si hoy estás aquí, es porque lo sientes, porque algo en ti ha decidido que no hace falta tener todas las respuestas para confiar. No confundas la fe con una emoción eufórica. A veces, se presenta como una quietud profunda, como un sí silencioso que dice, aquí estoy, incluso en la duda, como un sentir interno que no necesita prueba porque ya eligió creer. Ese susurro que nace en tu alma y te dice que sigas, que te recuerda que no estás solo, que no se trata de entender, sino de confiar. Esa es la voz de la fe. No grita, pero se siente con una fuerza que mueve montañas interiores. Hoy, tu fe puede ser tan simple como el acto de quedarte en ti, de no huir a las explicaciones ni refugiarte en la mente. Solo quedarte, respirar y permitir. Porque en esa disposición ya hay una declaración vibratoria. Estás confiando sin exigir garantías. Y esa forma de fe, silenciosa, constante, viva, es quizá la más poderosa de todas. Porque no depende del resultado. Depende de tu elección de seguir creyendo mientras caminas, mientras esperas, mientras simplemente estás. La oración no es solo una súplica dirigida hacia el cielo. Es una energía que primero toca tu interior antes de tocar lo externo. Cuando oras desde lo profundo, no estás simplemente hablando, estás reorganizando tu vibración. Estás afinando tu frecuencia con lo divino. Cuando oras con tu vibración, todo lo divino se vuelve respuesta.
Es común pensar que oramos para que algo cambie allá afuera. Una situación, una persona, un resultado. Pero el verdadero poder de la oración no está en cambiar lo que ves, sino en cambiar desde donde lo estás mirando. Porque si tu conciencia se transforma, todo lo demás empieza a moverse en consecuencia. Joe Dispenza lo explica desde la ciencia del campo cuántico. Tu estado interno crea tu realidad externa. No es magia, es coherencia. Si oras desde el miedo, desde la ansiedad o desde la carencia, emites una señal desalineada. Pero si oras desde la certeza, desde la gratitud anticipada, desde el amor profundo, activas las memorias más poderosas de tu alma. Y es ahí donde ocurre lo más sagrado. Tú comienzas a convertirte en la respuesta que tanto estabas esperando. Dejas de buscar afuera lo que siempre estuvo dentro. Tu oración deja de ser una lista de peticiones y se convierte en un acto de transformación. Ya no ruegas, te alineas. Ya no exiges, recibes. Ya no empujas, permites. La transformación verdadera empieza con una simple elección. Orar desde la vibración del ser, no desde la necesidad del ego. Porque cuando tú cambias por dentro, todo lo que está afuera también comienza a moverse. No porque el mundo te esté obedeciendo, sino porque tu energía se ha vuelto guía, tu presencia se ha vuelto causa, no solo efecto. Piensa en esto. Hay oraciones que no han sido escuchadas, no porque no fuesen importantes, sino porque no fueron sentidas. Porque fueron emitidas desde la mente, no desde el corazón. Pero una sola oración hecha desde el alma puede cambiar una vida entera. Por eso hoy estás aquí, no solo para decir palabras, sino para convertirte en una vibración viva. Estás aquí para permitir que esa energía sagrada que habita en ti sea la que dirija tu día. Y eso solo ocurre cuando oras desde la autenticidad, desde el silencio que no necesita adornos, desde la honestidad que no busca ser aprobada. En ese estado de oración consciente, no buscas que Dios se adapte a tu voluntad, sino que tu alma se alinee con la voluntad divina. No intentas que el universo haga lo que tú quieres, sino que tú aprendes a vibrar en coherencia con lo que el universo ya sabe que es para ti. Y cuando esa oración nace desde ese lugar, lo cotidiano comienza a brillar distinto. No porque se vuelva más fácil, sino porque tú lo vives desde otra vibración. La misma situación puede transformarse si tú la observas con otra conciencia. El mismo día puede tener otro impacto si tú lo habitas desde otro nivel energético. Hoy no despiertas por costumbre. Despiertas con una decisión que lo cambia todo. Porque has elegido comenzar con una oración que no es un ritual aprendido, sino un puente vivo entre tu alma y lo eterno. Una declaración silenciosa que no busca convencer, pero que transforma. Una energía en expansión que comienza a reordenar tu realidad desde adentro. Y cuando tu oración te transforma, el mundo lo nota. Aunque no sepa por qué, aunque no lo entienda con palabras. Lo nota en tu mirada más suave, en tu postura más firme, en tu caminar más sereno. Porque quien ha sido transformado por la oración ya no busca demostrar nada. Solo vive desde la verdad que ha descubierto dentro de sí. La fe no es algo que se enciende solo cuando cierras los ojos. Es algo que se vive con los ojos bien abiertos. No se trata de tener momentos especiales de oración, sino de convertir cada momento en una oración viviente. Cuando eliges vivir desde la fe, todo, hasta lo más simple, se transforma en sagrado. No oras solo cuando cierras los ojos. Oras cuando eliges actuar desde tu alma. Cuando decides hablar con amor en lugar de reaccionar con dureza, estás orando. Cuando eliges el silencio consciente en vez del juicio automático, estás orando. Cuando caminas por la vida confiando, incluso sin garantías, estás sosteniendo una oración que vibra mucho más alto que cualquier frase dicha de memoria. Joe Dispenza nos recuerda que somos energía en movimiento, y esa energía se ordena según lo que sentimos, pensamos y hacemos. Entonces, si tus actos vibran en coherencia con la fe, si tus intenciones están alineadas con la verdad que llevas dentro, no hay necesidad de rituales complejos. Tu vida entera se vuelve un canal directo con lo divino.
No se trata de repetir frases hermosas si tu corazón no está ahí. Se trata de vivir con el corazón abierto incluso cuando el mundo quiere cerrarlo. La fe verdadera no se demuestra en lo que dices que crees, sino en cómo vives cuando nadie te observa. En cómo eliges actuar cuando todo se pone difícil. Ahí es donde la oración deja de ser un acto puntual y se vuelve una forma de caminar. Habitar la fe es abrazar cada instante como una oportunidad para elegir desde lo alto. Es mirar con compasión, escuchar sin prisa, sostener a otros sin esperar nada a cambio. Y sí, también es sostenerte a ti mismo con ternura en esos días donde te sientes más frágil. No necesitas demostrarle nada a Dios. Él ya habita en ti. Lo único que necesita es que tú le permitas vivir a través de tus decisiones, de tus gestos, de tu energía. Por eso, cada vez que eliges la paciencia sobre la rabia, la gratitud sobre la queja, el perdón sobre el orgullo, estás orando con tu vida. Hay quienes oran con los labios, y hay quienes oran con el alma entera. No porque estén repitiendo una fórmula, sino porque están habitando la fe con cada respiración. Y eso se nota. Se siente en el ambiente que dejan al pasar, en la calma que transmiten, en la claridad de su presencia. Hoy puedes hacer de cada cosa que hagas un altar invisible. Tender la cama puede ser una oración si lo haces desde la gratitud. Cocinar, caminar, escribir, servir, incluso esperar, todo puede ser un acto sagrado si lo haces desde la conciencia. No necesitas un templo para hablar con Dios. Tu cuerpo ya lo es. Tu día ya lo es. Tu forma de vivir puede ser la más poderosa de tus oraciones. Cuando eliges habitar la fe como estilo de vida, ya no la dejas encerrada en un momento de devoción. La dejas expandirse a cada rincón. Permites que te guíe, que te sostenga, que te transforme. Y en ese movimiento silencioso, tu energía empieza a resonar con todo lo que vibra en amor, en verdad, en plenitud. Ese es el mayor regalo que puedes darte al comenzar el día. No solo hacer una oración, sino convertirte en una. Hay una verdad silenciosa que muchos olvidan al despertar. No es lo que dices con tu boca lo que más impacta al universo, sino lo que emites con tu energía. No necesitas gritar tus plegarias ni repetir una frase mágica para que lo divino actúe. Basta con que tu vibración esté alineada. Basta con que te vuelvas coherencia entre lo que piensas, sientes y haces. No necesitas pedir. Solo necesitas permitir. Porque la fe obra cuando tú sueltas el control. Es tan simple y tan profundo. Cuando te rindes al momento presente, cuando sueltas la tensión de querer controlarlo todo, el campo invisible, ese del que habla Joe Dispenza, empieza a responder. Y responde no porque lo fuerces, sino porque ya estás vibrando en sintonía con aquello que deseas manifestar. La energía que portas desde que abres los ojos por la mañana ya es una conversación con el universo. Si te levantas desde la urgencia, desde el miedo, desde la prisa, eso es lo que hablas sin darte cuenta. Pero si te levantas desde la presencia, desde la apertura, desde la gratitud, incluso sin decir una palabra, ya estás orando. Es como si tu alma tuviera un lenguaje propio que no necesita voz, solo intención. Una intención que se traduce en tu ritmo, en tus pausas, en tus elecciones, en cómo saludas, cómo miras, cómo respiras. Hay días en los que no necesitas decir Dios mío, ayúdame, porque tu energía entera ya está diciendo, estoy abierto, estoy confiando, estoy listo. Y eso lo cambia todo. Porque la energía no miente. Puedes decir una cosa, pero si vibras otra, eso es lo que el campo cuántico registra. Por eso la verdadera fe no se muestra, se siente. No se declara, se vibra. Y cuando esa vibración es clara, amorosa y rendida, todo lo que está alineado con ella comienza a moverse. No tienes que tener todo resuelto para emitir esta frecuencia. De hecho, muchas veces es justo en el desorden cuando más se siente. Cuando eliges respirar profundo en medio del caos, cuando decides confiar mientras esperas, cuando sonríes aún sin certezas, tu energía se vuelve plegaria.
No hay petición más potente que una presencia abierta y confiada. No hay frase que iguale a una vibración clara y coherente. Porque desde ese lugar no necesitas que el universo te escuche. El universo ya te siente. Joe Dispenza nos recuerda que nuestra realidad externa es solo un reflejo del estado interno que sostenemos. Si tu oración es constante en forma de vibración elevada, de confianza, de entrega, entonces lo que recibirás no puede ser otra cosa que eso multiplicado. Es ley, es física, es espiritualidad aplicada. Así que no te preocupes si no sabes qué decir. No te frustres si no puedes ponerle palabras a lo que sientes. Respira, quédate ahí, vibra. Esa es tu oración. Esa es tu forma de hablar con Dios sin usar la voz, de tocar lo sagrado sin moverte del lugar. Esa es tu manera de demostrar que confías. Hoy, tu cuerpo entero puede ser una oración viviente. Tu paso, tu gesto, tu mirada. Todo puede ser un eco de esa fe silenciosa que ya no necesita explicaciones, que no se sostiene en fórmulas, sino en la elección constante de rendirte y permitir. Rendirte no es resignarte. Es permitir que lo divino tome el timón cuando tú sueltas el control. Es dejar de empujar y empezar a fluir. Es confiar en que lo que has sembrado en vibración ya tiene raíces. Por eso, antes de decir cualquier otra cosa hoy, detente. Respira. Y siente cada palabra no como un sonido, sino como un código que activa tu estado del ser. Respira hondo y escucha esta poderosa oración. Gracias por este cuerpo que me sostiene. Gracias por esta mente que despierta. Gracias por esta alma que recuerda. Gracias por lo que ya es, por lo que está llegando y por lo que todavía no comprendo. Gracias por lo visible y lo invisible, por lo que me nutre y por lo que me forma. Gracias porque hoy no pido, hoy declaro. Soy abundancia. Soy paz. Soy canal de amor. Hoy no reacciono. Hoy creo. Hoy no espero. Hoy agradezco. Hoy no dudo. Hoy vibro en certeza. Estoy abierta a lo que el universo tiene para mí. Estoy disponible para los milagros que ya están sembrados. Estoy en coherencia con la energía que sostiene mi expansión. Y si algo no está claro aún, si algo me duele, si algo falta, también por eso digo gracias. Porque confío en el proceso, en la inteligencia que me guía, en la vibración que estoy eligiendo sostener. Hoy empiezo desde el amor, no desde el miedo. Hoy vibro desde la gratitud, no desde la urgencia. Hoy camino sabiendo que no tengo que hacerlo sola. Porque lo que estoy sembrando con estas palabras ya tiene raíz en mí. Y desde esta raíz, el día florece. Desde esta raíz, la vida se ordena. Desde esta raíz, mi vibración se vuelve la señal que el universo reconoce. Porque hoy he elegido ser una extensión del milagro. Gracias, gracias, gracias. Ahora sí, puedes comenzar tu día. No desde el ruido, desde la frecuencia, desde esa certeza silenciosa que, como enseñó Joe Dispenza, no solo reorganiza tu mente, sino que reescribe tu biología. Porque cada pensamiento sentido es una señal al campo. Y tú acabas de emitir la más poderosa, la gratitud convertida en energía viva. No necesitas hacer más. Solo necesitas ser más tú, más presente, más sincero, más alineado con lo que tu alma ya sabe. A veces creemos que fortalecer la fe es añadir más palabras, más rituales, más promesas. Pero en realidad, la fe se fortalece cuando dejas de intentar y empiezas a habitar. Cuando ya no corres detrás de lo que crees que te falta, porque has comprendido que ya estás sostenido. Que tu día sea una oración constante. Que tu certeza sea la manifestación de Dios en ti. Ese es el verdadero propósito de esta mañana. No salir al mundo desde la urgencia, sino desde la plenitud. No actuar desde la necesidad, sino desde la confianza. Porque si esta oración ha tocado algo en ti, no es para que guardes palabras bonitas,
sino para que camines con una energía distinta. Una energía que recuerde, con cada paso, que ya no estás solo, que ya no estás a oscuras, que ya no estás separado. Haz de tu silencio un acto de devoción. Haz de tu pausa una entrega. Haz de cada decisión una prueba viva de que Dios está en ti y contigo. No por lo que dices, no por lo que muestras, sino por lo que vibras cuando nadie te mira. Y si en algún momento de este día sientes que pierdes el eje, que la prisa vuelve, que la duda aparece, no te castigues. Solo detente. Cierra los ojos un instante. Respira. Recuerda, no necesitas volver a empezar. Solo necesitas regresar a ti, porque ese centro en el que iniciaste esta mañana, sigue ahí. Siempre está ahí. Es tu lugar seguro. Es tu hogar. Joe Dispenza lo diría de otra forma, pero la esencia es la misma. Cuando vives en coherencia, el universo responde con sincronía. Cuando oras con tu vida, lo divino se manifiesta sin esfuerzo. Cuando eliges estar presente, todo se ordena desde una frecuencia más elevada. Así que antes de cerrar este momento, haz un último gesto sagrado. No un gesto externo, sino interno. Elige confiar, aunque no tengas garantías. Elige agradecer, aunque no tengas todo claro. Elige avanzar, aunque no tengas todo resuelto. Porque esa es la oración más profunda. La que no se escucha, pero se siente. La que no se pronuncia, pero transforma. La que no se muestra, pero vibra alto y fuerte. Tu día ya está bendecido. No porque todo vaya a salir perfecto, sino porque tú has decidido caminar desde la certeza, desde la fe que no espera pruebas, porque ya ha elegido ser verdad en ti. Que tu energía siga orando por ti, incluso cuando olvides orar. Que tu vibración sostenga tu día, incluso cuando la mente dude. Que tu alma siga diciendo sí, aunque la razón no entienda. Y al llegar la noche, que puedas cerrar los ojos sabiendo esto: hoy viviste desde lo divino. Hoy tu oración fue tu forma de estar. Hoy Dios se manifestó en cada instante, a través de ti. Hazle saber al universo que estás listo para recibir y expresa tu gratitud. Escribe en los comentarios: hoy doy gracias al universo. Por último, si esta oración y todo lo que compartimos hoy despertó en ti una nueva forma de ver tu realidad, si sentiste como tu energía se alineaba y tu corazón se expandía, te invito a compartir este mensaje con alguien que lo necesite y a suscribirte al canal para seguir activando juntos estados de gratitud, presencia y transformación profunda. Deja tu like y activa la campanita para no perderte ningún contenido que te ayude a mantenerte en sintonía con tu poder interior. Y si quieres seguir profundizando en esta frecuencia que reordena tu mente, tu cuerpo y tu campo, te invito a ver el siguiente video. Ahí encontrarás más herramientas, más activaciones, más claridad para seguir creando desde tu vibración más elevada. Haz clic ahora y permite que tu práctica se vuelva tu camino, que tu energía se vuelva tu guía y que tu gratitud sea la señal que el universo reconoce para abrirte nuevas puertas. Y recuerda, solo falta una cosa: dar las gracias todas las mañanas, porque la gratitud no es solo el inicio del día, es el inicio de una nueva realidad. Cada gracias sincero es una llave que abre puertas invisibles y una señal clara al universo de que ya estás lista para recibir.